Dicen que los días no cambian la vida, que lo que cambia la vida son los momentos, pero yo no creo en eso. Creo que la vida cambia en lo invisible, en lo que nadie aplaude, en lo que pasa cuando el sol todavía no ha salido y el mundo sigue dormido, porque ahí, justo ahí, es donde comienza la verdadera batalla, y no me refiero a una guerra externa, sino a esa guerra silenciosa que todos enfrentamos cada mañana, entre el impulso de seguir igual y la decisión de empezar distinto. Yo he estado en ambos lados de esa lucha. He conocido el peso de las excusas, el cansancio de repetir la misma historia, el eco del mañana empiezo que se repite hasta vaciar de sentido la palabra mañana, y te lo digo con absoluta certeza, no hay fracaso más doloroso que el que ocurre a primera hora del día, cuando todavía tienes toda la energía para construir, pero eliges quedarte quieto, porque el fracaso no llega al final, llega al inicio. Llega cuando abres los ojos y decides seguir siendo el mismo, llega cuando te convences de que no pasa nada si hoy no lo intentas, si hoy no cumples, si hoy no te esfuerzas, pero sí pasa todo, pasa la oportunidad de volver a creer en ti, pasa la posibilidad de demostrarte que puedes, pasa la vida misma disfrazada de rutina. Lo peor no es tener días difíciles, lo peor es empezar el día derrotado, entregado, sin intención. La mayoría no fracasa porque no tenga capacidad, fracasa porque no tiene dirección en la primera hora del día. Yo lo aprendí tarde, durante años despertaba sin propósito, revisaba el teléfono, me llenaba la cabeza con lo urgente, con lo ajeno, con lo que no me pertenecía, y cada mañana, sin darme cuenta, me alejaba un poco más de mí mismo. No entendía por qué sentía que el tiempo se me escurría, por qué la motivación se me evaporaba antes del mediodía, hasta que comprendí algo que cambió mi manera de vivir. La mañana no es el inicio del día, es el espejo del alma. Lo que haces en esa primera hora no solo define tu jornada, define tu identidad, y sé que quizás ahora mismo estás escuchando esto pensando que exagero, pero detente un segundo y observa tu vida. ¿Cuántas veces has comenzado el día con prisa, sin respirar, sin agradecer, sin dirección? ¿Y cuántas veces ese mismo día terminó sintiéndose igual de caótico, igual de inconcluso, igual de vacío? No es casualidad, la energía con la que inicias es la misma que te acompaña hasta el final. Si empiezas desde el ruido, terminas agotado. Si empiezas desde la calma, terminas con poder, así de simple. Cada mañana el universo te da un lienzo en blanco, no importa cuántos errores hayas cometido ayer, no importa qué tan pesado sea tu pasado, cada amanecer es una nueva oportunidad de escribir algo distinto, pero la mayoría no escribe, repite hábitos, pensamientos, emociones, conversaciones, y luego se pregunta por qué nada cambia. No cambia porque nada nuevo se crea, y nada nuevo se crea porque nada nuevo se elige al despertar. Te invito a pensar en esto. Cada mañana estás tomando una decisión silenciosa sobre tu destino, cuando pospones el despertador, cuando revisas redes antes de revisar tus metas, cuando te hablas con duda antes de actuar con intención. Estás eligiendo el tipo de vida que tendrás, y no lo notas porque parece algo pequeño, inofensivo, pero lo pequeño repetido se convierte en destino. El hombre que posterga su alarma hoy, posterga sus sueños mañana. El que se distrae en los primeros minutos del día, se distrae con la vida entera. La mañana no es un horario, es una declaración, es el momento en el que defines si vas a ser el arquitecto de tu día o el espectador de uno más. No puedes cambiar tu vida sin cambiar tus mañanas. Puedes tener metas, puedes tener talento, puedes tener fe, pero si no controlas cómo despiertas, no controlarás cómo vives. Y no se trata de levantarte a las 5 de la mañana por moda, se trata de levantarte con claridad, con propósito, con la firmeza de quien sabe que ese primer momento no es negociable. Mira, todos queremos éxito, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio del enfoque. Queremos resultados nuevos con hábitos viejos, queremos evolución sin incomodidad, queremos avanzar sin disciplina, y eso no existe. El éxito no se construye con grandes decisiones esporádicas, se construye con microdecisiones repetidas. Cada una de esas pequeñas elecciones matutinas es un ladrillo en tu identidad. Si decides despertar con intención, si decides ordenar tus pensamientos antes que tus pendientes, si decides hablarte con respeto antes que con crítica, estás construyendo una versión de ti que sabe a dónde va. Yo lo descubrí un día que parecía igual a los demás, desperté cansado, sin motivación, con esa sensación de estar estancado. Me levanté, fui al espejo, me miré a los ojos y me di cuenta de que no podía seguir así, no podía seguir esperando el momento perfecto, no podía seguir pidiendo fuerza al mundo cuando la fuerza que necesitaba debía venir de mí, y ese día tomé una decisión que lo cambió todo.
convertí mi mañana en un ritual sagrado, no un ritual de obligación sino de respeto. Me levanté sin negociar con la pereza, bebí agua, respiré, me senté en silencio, y escribí 3 cosas: una acción que me acercara a mi meta, una actitud que quisiera sostener, y un pensamiento que no permitiría ese día. 3 cosas simples, pero en esa simplicidad encontré el poder que había estado buscando durante años, porque entendí que no necesitaba transformar el mundo, solo necesitaba transformarme al inicio del día. Y es que la mente no se entrena en los momentos grandes, se entrena en los pequeños, cuando decides no caer en el piloto automático, cuando eliges pensar antes de reaccionar, cuando te das 5 minutos de conciencia antes de dejar que el mundo te inunde. Estás ejercitando tu poder más grande, el poder de elegir. Cada mañana puedes elegir si serás un repetidor de lo mismo o un creador de lo nuevo. Pero aquí está la verdad que pocos quieren escuchar: nadie va a hacerlo por ti, nadie va a tocar tu hombro y decirte, este es el momento de cambiar. No, eres tú contigo, frente a ti mismo, al abrir los ojos. Ese instante es tu verdadero campo de batalla. No luchas contra el despertador, luchas contra la inercia, contra la voz interna que te susurra que puedes esperar un poco más. Pero esa voz no quiere protegerte, quiere mantenerte igual, y cada vez que le haces caso, pierdes una parte de ti. Por eso, cuando el despertador suene mañana, no lo apagues, no pospongas tu destino, no le digas al universo más tarde. No, levántate, aunque no tengas ganas, aunque no tengas motivación, aunque no sepas exactamente por dónde empezar. Levántate, porque ese acto simple es una declaración de guerra contra la mediocridad. Levántate, porque ese movimiento tan pequeño, tan físico, es el primer paso de tu transformación. Y cuando te levantas por respeto, no por obligación, algo dentro de ti despierta también. Esa primera decisión del día envía un mensaje al mundo: estoy aquí, consciente, presente, preparado. No vengo a sobrevivir este día, vengo a dominarlo. Y cuando repites eso cada mañana, no necesitas suerte, necesitas estructura, porque la estructura libera, la estructura te da poder. El que domina su inicio, domina su rumbo. Mira, si estás escuchando esto, no es casualidad. Algo dentro de ti sabe que está listo para más, algo dentro de ti está cansado de prometer y no cumplir, de intentarlo y volver atrás, de despertar y sentir que el tiempo se te escapa. Pero eso puede cambiar, y empieza justo ahí, donde estás. Mañana, cuando abras los ojos, no comiences buscando distracción, comienza buscando dirección. No busques lo que el mundo necesita de ti, busca lo que tú necesitas de ti. Pregúntate en silencio: ¿qué puedo hacer hoy para estar orgulloso de mí al anochecer? Escríbelo, repítelo, hazlo, no lo postergues, porque ese acto sencillo te entrena en algo que pocos practican: la coherencia. Coherencia entre lo que dices y lo que haces, entre lo que sueñas y lo que ejecutas. La coherencia es el verdadero músculo del éxito, y se entrena en la primera hora del día. Así que hoy te dejo con una pregunta que quiero que lleves contigo: ¿qué palabra define tu mañana? Si esa palabra es caos, distracción o duda, entonces ya sabes qué cambiar. Pero si esa palabra empieza a ser claridad, enfoque, dirección, entonces estás en el camino correcto. Escríbela, dilo en voz alta, grábala en tu mente. Esa palabra puede ser tu ancla, tu código, tu nueva identidad. Y si sientes que este mensaje resuena contigo, si algo en ti dice sí, esto es lo que necesitaba escuchar, quiero que escribas en los comentarios una sola palabra mañana. Escríbela como símbolo, como compromiso, como recordatorio de que todo puede empezar de nuevo si tú lo decides, porque la transformación no empieza con un cambio de vida, empieza con una decisión: no volver a regalar tus mañanas al desorden. La mayoría de las personas creen que la disciplina es una prisión, que levantarse temprano, planificar el día, tener rutinas, significa perder libertad. Pero déjame decirte algo que me costó años entender: la disciplina no te encierra, la disciplina te libera del caos, de la indecisión, de la culpa, de la ansiedad que produce no saber hacia dónde vas, porque cuando no tienes estructura, el mundo te arrastra, pero cuando la tienes, el mundo te respeta. El problema es que nos han enseñado a asociar la disciplina con rigidez, con frialdad, con sacrificio constante, y sí, a veces duele, pero ese dolor es distinto. Es el dolor del crecimiento, no el del arrepentimiento, porque hay 2 tipos de dolores en la vida: el dolor de la disciplina o el dolor de no haber hecho lo necesario. Uno pesa minutos, la otra pesa años. Yo pasé demasiado tiempo cargando el segundo, prometiéndome cambios que no llegaban, posponiendo decisiones que sabía que debía tomar, hasta que entendí que la vida no cambia con promesas, cambia con práctica. Puedes leer todos los libros,
escuchar todos los discursos, inspirarte 1000 veces, pero si al despertar no actúas, todo se disuelve, el conocimiento sin acción se convierte en ruido, la inspiración sin ejecución es solo fantasía, por eso la verdadera transformación empieza en la mañana, pero se sostiene en la disciplina emocional, y eso no se trata solo de horarios o hábitos, sino de algo más profundo, aprender a mantenerte fiel a ti mismo incluso cuando nadie te está mirando, eso es disciplina, es levantarte cuando no hay aplausos, es cumplir cuando no hay recompensa inmediata, es ser constante cuando nadie cree que lo lograrás. Mucha gente empieza con energía, con motivación, con entusiasmo, pero al primer obstáculo se detienen. ¿Por qué? Porque confunden emoción con compromiso, la emoción es efímera, el compromiso es eterno. La emoción te impulsa a empezar, el compromiso te obliga a continuar. Y la disciplina es la manifestación diaria de ese compromiso. Piensa en esto cada vez que cumples una promesa contigo mismo, aunque sea pequeña, tu cerebro empieza a confiar más en ti, empiezas a creer de nuevo, pero cada vez que rompes una promesa, cada vez que te dices mañana y no lo haces, estás entrenando a tu mente para dudar de ti, no necesitas más motivación, necesitas más credibilidad interna, y la credibilidad se gana cumpliendo, aunque duela, aunque cueste. Yo tuve que reconstruir mi credibilidad, no con los demás, sino conmigo, porque llega un momento en que ya no te duele fallarle al mundo, te duele fallarte a ti, y ese dolor es el más poderoso de todos, porque te obliga a mirar dentro y reconocer que el problema no es la falta de tiempo ni de oportunidades ni de suerte, el problema es la falta de coherencia entre lo que dices que quieres y lo que haces cada mañana. Por eso la mañana es un espejo tan brutal, no puedes mentirle. Si dices que quieres cambiar pero lo primero que haces al despertar es posponer, el espejo te devuelve la verdad, y aunque duela, ese reflejo es el inicio del crecimiento, porque solo puedes cambiar lo que estás dispuesto a enfrentar. Mucha gente busca fórmulas mágicas para ser más disciplinada, rutinas perfectas, aplicaciones, métodos, rituales, pero la disciplina no nace del método, nace del sentido. Si no sabes por qué haces lo que haces, cualquier cosa te distrae, pero cuando tienes un propósito claro, cuando sabes lo que está en juego, dejas de negociar con la pereza, la claridad elimina la duda, y la duda es el enemigo silencioso de la disciplina. Así que antes de buscar la rutina ideal, busca el motivo, pregúntate, ¿por qué quiero cambiar? ¿Qué me está costando esta falta de enfoque? ¿Qué versión de mí estoy sacrificando cada vez que elijo lo fácil? Esas preguntas no son cómodas pero son necesarias, porque cuando el por qué es fuerte, el cómo aparece solo. Yo recuerdo una mañana en particular, era invierno, el cielo estaba gris, y mi cuerpo me pedía quedarme en la cama. Tenía una lista de cosas que hacer pero cero ganas de hacerlas, y en ese momento la mente empezó a negociar, solo 10 minutos más, no pasa nada si hoy no cumples, puedes hacerlo más tarde, y por un segundo casi le creí, pero algo dentro de mí, una voz que había aprendido a escuchar, me dijo, si cedes ahora cederás siempre. Me levanté, sin motivación, sin música, sin energía, solo con decisión, y ese día fue uno de los más productivos de mi vida. No por lo que logré, sino por lo que confirmé. No necesito sentirme listo para actuar, solo necesito actuar. Esa es la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan. Los primeros se mueven incluso sin ganas, porque entienden que la acción crea emoción, no al revés. Esperar a tener motivación es como esperar a tener viento para remar. Si te mueves el viento llega, y quiero que entiendas esto. La disciplina no es una tortura, es una forma de amor propio, es decirte te mereces una vida mejor y actuar en consecuencia. Es cuidar tu energía, proteger tu atención, respetar tus límites. La disciplina no es castigo, es cuidado. El caos destruye, la disciplina construye, pero no confundas disciplina con perfección. No se trata de hacerlo todo bien, sino de no rendirte cuando lo haces mal. Habrá días en los que falles, en los que retrocedas, en los que pierdas el control, y está bien. La disciplina no te exige ser infalible, te exige volver siempre, volver más fuerte, más consciente, más enfocado. Cada vez que vuelves, te haces más sólido, y ahí está el verdadero poder, no en no caer sino en no quedarte abajo, porque la disciplina no se mide en los días en que todo sale bien, sino en los días en que todo se complica, y aún así cumples. Esa es la diferencia entre el que lo intenta y el que lo logra. Yo no conozco a nadie exitoso que no haya tenido días oscuros, pero sí conozco a muchos que, en esos días, siguieron adelante, no porque no tuvieran miedo, sino porque no dejaron que el miedo dictara su horario. La disciplina no elimina el miedo, lo supera, y cada vez que lo haces, algo dentro de ti se expande. Cuando dominas tus mañanas, no solo te vuelves más productivo, te vuelves más fuerte emocionalmente,
empiezas a controlar tus reacciones, tus pensamientos, tus impulsos, aprendes a actuar con intención, no con inercia, y ahí es donde nace la verdadera libertad, no la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no ser esclavo de tus emociones, porque la mayoría no necesita más tiempo, necesita más control interno, control sobre sus pensamientos, sobre su enfoque, sobre su energía, y ese control se entrena cada mañana, cuando eliges no dejarte llevar por la comodidad. Recuerda esto, la mañana es un entrenamiento espiritual disfrazado de rutina, cada decisión que tomas ahí moldea tu carácter, no estás solo cumpliendo una agenda, estás construyendo una identidad que se define no por lo que dices, sino por lo que haces cuando nadie te obliga, así que mañana, cuando suene la alarma recuerda no estás despertando solo para ir a trabajar o cumplir responsabilidades, estás despertando para reafirmar quién eres, no es solo otro día, es otra oportunidad para demostrarte que puedes mantenerte firme, que puedes cumplirte, que puedes avanzar aunque nadie te vea, y cuando te mantienes fiel a ti, algo mágico ocurre, tu entorno cambia, la gente empieza a notar una energía distinta en ti, ya no eres reactivo, eres intencional, ya no eres víctima del tiempo, eres dueño de él, y cuando llegas a ese punto, entiendes que el éxito no está en tener más cosas, sino en tener más control sobre ti mismo, porque quien controla su mañana, controla su mente, y quien controla su mente, controla su destino. Hay algo que no muchos entienden, la disciplina no solo cambia lo que haces, cambia lo que crees de ti. Porque cada mañana no estás entrenando solo tu cuerpo o tus hábitos, estás reprogramando tu mente, cada vez que cumples, aunque sea un gesto mínimo, estás enviando un mensaje silencioso pero poderoso, puedo confiar en mí. Y cuando tu mente empieza a creerte, todo cambia. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, sino por falta de confianza interna. Y la confianza no se construye con palabras bonitas o frases motivadoras, se construye con evidencia. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, tu cerebro registra una prueba de que eres capaz. Cada vez que cumples fortaleces ese puente entre intención y acción, pero cada vez que fallas, cada vez que prometes algo y no lo haces, ese puente se agrieta, y llega un momento en que no es que no puedas, es que ya no crees que puedes. Por eso la disciplina matutina es tan poderosa, porque convierte la fe en hechos. Transforma la intención en realidad, no hay afirmación más poderosa que cumplirte, no hay visualización más efectiva que levantarte cuando dijiste que lo harías, porque ese acto simple es una señal de respeto hacia tu propia palabra, y cuando te respetas, tu mente responde con poder. El problema es que hemos condicionado nuestra mente a desconfiar de nosotros, a decir quiero cambiar mientras repetimos los mismos hábitos, a soñar con resultados distintos mientras actuamos igual, y así la mente aprende a no tomarte en serio, pero puedes revertirlo, puedes reeducarla, puedes hacer que tu mente vuelva a creer, y todo empieza en la primera hora del día. Te voy a contar algo que descubrí en carne propia. Tu cerebro necesita coherencia, necesita que lo que pienses, digas y hagas esté alineado. Cuando hay incoherencia, se produce ruido mental, ansiedad, confusión, pero cuando lo que haces al despertar refleja lo que dices que quieres, ese ruido desaparece, sientes claridad, calma, poder, no porque todo esté bajo control, sino porque tú estás bajo control. Y ese control interior, es la base de toda transformación real. No puedes manifestar abundancia si tu mente está en desorden, no puedes construir éxito con pensamientos caóticos, no puedes liderar si no puedes liderarte. Cada mañana, el mundo te da una oportunidad para reordenarte, para decidir qué pensamientos te acompañarán, qué emociones vas a sostener, qué historia vas a contarte, porque la mente es un narrador incansable, siempre te está diciendo algo sobre ti, pero tú eliges si le das voz al miedo o a la fe. Yo pasé mucho tiempo dándole voz al miedo, despertaba y, antes de hacer nada, ya me estaba diciendo todo lo que iba a salir mal. No vas a poder, no estás listo, no vale la pena. Y sin darme cuenta, estaba entrenando mi mente para sabotearme, hasta que un día me detuve y decidí cambiar la conversación. Empecé a hablarme diferente, no con arrogancia, sino con intención. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, me decía 3 frases, un punto. Hoy no repito mi pasado, hoy actúo como la persona que quiero ser. 3. Hoy me respeto. No era magia, no cambiaba todo de un día para otro, pero con el tiempo, mi mente empezó a responder, ya no me levantaba pensando en lo que temía, sino en lo que podía crear. La mente aprende de lo que repites. Si repites caos, se adapta al caos. Si repites orden, busca estabilidad. Si repites dirección, encuentra propósito.
y ahí está el secreto. Lo que haces en la mañana no solo prepara tu cuerpo, reprograma tu identidad. Cada acción es una instrucción para tu mente, cada palabra que eliges es una semilla que plantas en tu subconsciente, y esas semillas, regadas con constancia, se convierten en realidad. Por eso no puedes permitirte empezar el día con distracción. La distracción es un ladrón silencioso, no roba tu tiempo, roba tu enfoque, y cuando pierdes el enfoque, pierdes poder. Revisar el teléfono al despertar es como abrir la puerta de tu casa y dejar que cualquiera entre a hablarte antes de que te prepares. No tiene sentido. Tu mente, en esos primeros minutos, está más receptiva que nunca. Es el momento más sagrado del día. Todo lo que pienses, digas o sientas ahí tiene un impacto profundo. Entonces pregúntate, ¿qué estás sembrando cada mañana? ¿Ruido o dirección? ¿Duda o decisión? ¿Caos o claridad? No se trata de tener una rutina perfecta. Se trata de tener una rutina consciente. No importa si tu ritual matutino dura 5 minutos o 2 horas, lo importante es que esté lleno de intención, que sea tu momento de construcción interna. Imagina tu mente como un instrumento. Si no la afinas por la mañana, todo el día suena desafinado. No importa qué tan talentoso seas, si tu mente está fuera de tono, nada fluye, pero si la afinas al despertar, si ajustas tu energía, tu respiración, tus pensamientos, todo empieza a sonar mejor. Te vuelves más claro, más estable, más efectivo, y cuando logras eso, cuando dominas ese espacio de silencio antes de que empiece el ruido del mundo, entras en un nivel diferente de poder personal, porque ya no reaccionas al día, lo diseñas, ya no esperas que las cosas salgan bien, las diriges, pero cuidado, el ego intentará sabotearte, te dirá que ya lo sabes, que no necesitas hacerlo, que puedes saltarte un día. El ego odia la disciplina porque la disciplina lo debilita. El ego se alimenta del caos, de la emoción, del desorden, y cada vez que eliges estructura, el ego pierde territorio. Por eso cada mañana no es solo una rutina, es una guerra interna entre el ego y la conciencia. El ego te quiere cómodo, la conciencia te quiere libre, y esa batalla se gana en la primera decisión del día: levantarte o posponer, elegir lo que te fortalece o lo que te adormece. Hay una frase que me acompaña desde hace años: el autocontrol es la más alta forma de respeto, porque cuando te controlas, cuando eliges conscientemente cómo actuar, no lo haces por obligación, lo haces por respeto a tu propósito. Y esa es la verdadera madurez emocional. Cuando entiendes eso, la mañana deja de ser una carga, se convierte en tu santuario, el lugar donde te preparas no solo para el día sino para la vida, donde dejas de ser víctima del reloj y te conviertes en arquitecto del tiempo. Y aquí viene algo profundo: cuando empiezas a dominar tus mañanas, el universo empieza a responder distinto, no porque cambien las circunstancias, sino porque cambia tu frecuencia. Ya no emites duda, emites claridad, ya no pides desde la carencia, actúas desde la abundancia. La energía que proyectas al despertar marca el tono del día. Si despiertas con queja, atraerás resistencia. Si despiertas con gratitud, atraerás fluidez. Yo lo comprobé 1000 veces. Los días que iniciaba desde el control, todo parecía fluir, no porque todo saliera perfecto, sino porque yo estaba en sintonía, y los días que empezaba desde el caos, todo se desordenaba, pero no era el mundo, era yo. Así que si realmente quieres transformar tu vida, empieza por transformar tus mañanas. No busques grandes cambios externos todavía, empieza pequeño, pero sé constante. Despierta con intención, respira antes de reaccionar, escribe antes de consumir, decide antes de distraerte, y hazlo no por moda, no por reto, sino por respeto a tu propósito, porque el que domina la primera hora del día, no necesita controlar las demás, el día se ordena solo. Mira todo lo que estás buscando: claridad, confianza, enfoque, propósito, ya está dentro de ti, pero necesitas silencio para escucharlo, disciplina para sostenerlo y estructura para manifestarlo, y ese silencio, esa disciplina y esa estructura se encuentran cada mañana, justo antes de que el mundo te reclame. Así que la próxima vez que despiertes, recuerda: no abras los ojos solo para ver el día, ábrelos para verte a ti mismo. No empieces corriendo, empieza respirando, no empieces reaccionando, empieza creando, porque tu mañana no es solo el inicio del día, es el reinicio de tu mente. La mayoría de las personas puede ser disciplinada por unos días, pueden levantarse temprano una semana, entrenar con fuerza durante un mes, mantener hábitos saludables durante un tiempo, pero luego algo pasa: el entusiasmo se desvanece, la energía se disuelve, la rutina se vuelve pesada, y ahí,
Justo en ese punto es donde se define quién realmente está comprometido y quién solo estaba motivado, porque la motivación es un visitante, la disciplina, en cambio, es un residente. La motivación te empuja, pero la disciplina te sostiene, y sostenerte cuando ya no hay emoción es el verdadero arte del crecimiento. El error más común es creer que necesitas sentirte inspirado todos los días, que para actuar primero tienes que tener ganas, pero eso no es real. Los grandes creadores, los grandes líderes, los grandes atletas, no dependen del ánimo, dependen de la estructura, hacen lo que deben hacer, incluso cuando no quieren hacerlo, porque entienden que su compromiso no está con su estado de ánimo, está con su visión, y esa visión se alimenta en silencio, en los días grises, cuando nadie aplaude, cuando todo pesa, es en esos días donde se forja el carácter, porque la disciplina verdadera no se demuestra cuando es fácil, se demuestra cuando cuesta, ahí en ese instante en que la mente te dice no puedo más, y tú respondes sí puedo, es donde nace una nueva versión de ti. Yo he estado en ese punto más veces de las que puedo contar, he tenido mañanas en las que no quería levantarme, días en los que nada salía bien, semanas en las que el progreso parecía invisible, y créeme, es frustrante, pero con el tiempo entendí algo crucial: la disciplina no es lineal, hay días de avance, días de retroceso, y días de simplemente resistir, pero incluso en los días de resistencia, estás creciendo. Cada vez que cumples cuando no tienes ganas, fortaleces una parte de ti que el cansancio no puede tocar, porque la fuerza no viene del entusiasmo, viene de la decisión, y eso es lo que diferencia a los que lo logran. No se rinden cuando el proceso se vuelve aburrido, sí aburrido, nadie te lo dice, pero la disciplina tiene momentos de monotonía, días que parecen todos iguales, días en los que el resultado no se ve, en los que la rutina se siente vacía, pero esos son los días que construyen la base invisible del éxito. El éxito no nace del brillo, nace del hábito, no de lo extraordinario, sino de lo constante, no de lo que haces una vez, sino de lo que haces siempre. El mundo ve los resultados, pero no ve las repeticiones silenciosas detrás, no ve los despertares solitarios, las renuncias, las pequeñas victorias internas que nadie aplaude, pero esas son las que cuentan, porque cada una de ellas te está convirtiendo en alguien que ya no depende del impulso sino del propósito, y el propósito es la gasolina que nunca se acaba. Cuando haces las cosas desde ahí, todo cambia, ya no te levantas por obligación, te levantas por significado, ya no cumples por miedo a fallar, cumples porque sabes que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a la vida que mereces. Déjame decirte algo, la disciplina deja de ser sacrificio cuando entiendes lo que estás ganando. Estás perdiendo comodidad, placer inmediato, distracción, pero estás ganando respeto propio, poder interno, dirección, estás ganando una mente que obedece tus decisiones en lugar de tus emociones, estás ganando claridad, y cuando eso pasa, ya no necesitas forzarte, se vuelve natural, porque la disciplina, cuando se sostiene el tiempo suficiente, se convierte en identidad, y cuando algo es parte de tu identidad, ya no te cuesta hacerlo, no tienes que obligarte a ser quien eres. Por eso el objetivo no es mantener hábitos, es convertirte en la persona que los tiene. Si te ves a ti mismo como alguien indisciplinado, inconscientemente seguirás actuando así, pero si empiezas a repetirte, no con palabras, sino con hechos, que eres alguien estructurado, constante, enfocado, tu mente se adapta, tu identidad se moldea con tus elecciones diarias, y eso significa que cada mañana es una oportunidad de reafirmar quién eres. Tú no eres el resultado de tus emociones, eres el resultado de tus decisiones, y tus decisiones, sostenidas en el tiempo, se convierten en tu carácter. Mira, no necesitas ser perfecto, nadie lo es. Habrá días en los que te desvíes, en los que sientas que retrocedes, pero mientras no te detengas, sigues ganando, porque la disciplina no se trata de no fallar, se trata de volver una y otra vez, volver cansado, volver frustrado, volver sin ganas, pero volver. Cada regreso es una victoria. Cada vez que eliges retomar, te estás diciendo a ti mismo, aún estoy en el juego, y esa mentalidad es la que cambia todo. La constancia no siempre se ve, pero siempre deja huella. Porque aunque el progreso sea invisible, el cambio está ocurriendo dentro, y ese cambio, tarde o temprano, se manifestará afuera, pero tienes que tener paciencia. Paciencia para soportar los días sin resultados, los silencios, los procesos lentos. Paciencia para entender que sembrar y cosechar no ocurren en el mismo día. En un mundo que glorifica lo inmediato, ser constante es un acto de rebeldía, y tú puedes ser esa rebeldía, la persona que no necesita aplausos para avanzar, que no busca atajos, que no se rinde a la pereza,
que elige seguir porque sabe que el camino correcto nunca es el más cómodo, y lo hermoso es que llega un momento en que lo que antes te costaba se vuelve parte de ti, el despertador deja de ser enemigo y se convierte en un aliado, el esfuerzo deja de ser castigo y se transforma en placer, el sacrificio deja de doler, porque entiendes que cada renuncia te está llevando más lejos, tu vida empieza a ordenarse, tu mente se aclara, tu energía se enfoca, y de pronto aquello que parecía imposible empieza a fluir, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. La disciplina crea momentum, y el momentum es una fuerza que no se ve, pero se siente. Una vez que lo construyes, te impulsa hacia adelante incluso en los días en que no tienes ganas. Es como una corriente interna que te lleva, que te guía, que te sostiene, y todo eso empieza con una simple decisión: hacer lo correcto aun sin ganas. Esa es la clave de los que llegan lejos. No hacen lo que quieren, hacen lo que deben, y en el proceso descubren que lo que deben hacer termina siendo lo que más quieren hacer, porque los lleva a su mejor versión. Yo no sé en qué punto estés hoy, tal vez estés cansado, tal vez estés frustrado, tal vez sientas que nada cambia, pero te aseguro algo: si sigues cumpliéndote cada mañana, aunque sea en lo pequeño, el cambio está ocurriendo. No te detengas, no te castigues, no te compares, solo sigue, porque la disciplina no premia la perfección, premia la perseverancia, y llegará un momento, quizás sin darte cuenta, en que mirarás atrás y dirás: ya no soy el mismo, y ese será tu mayor logro, no porque el mundo lo reconozca, sino porque tú sabrás que lo construiste desde cero, con tus manos, con tu voluntad, con tus mañanas, porque en el fondo, no se trata de cambiar tu horario, se trata de cambiar tu historia, y tu historia empieza a escribirse cada día, en el instante exacto en que decides no volver atrás. Hay un punto en el camino donde la disciplina deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como armonía, no porque se vuelva más fácil, sino porque te vuelves más fuerte, tu mente se acostumbra a elegir lo correcto, tu cuerpo se alinea con tus decisiones, tu energía deja de dispersarse y se concentra en lo que realmente importa, y en ese punto, descubres algo que nadie te había dicho: la disciplina no te quita libertad, te la da. Durante años creí que la libertad era hacer lo que quisiera, cuando quisiera, que ser libre era no tener límites, no tener horarios, no tener estructuras, pero eso no era libertad, era desorden, era una libertad vacía, que me dejaba sin dirección. La verdadera libertad no es ausencia de límites, es dominio de ti mismo dentro de ellos, es poder decir no cuando antes eras esclavo del sí, es actuar desde la decisión, no desde el impulso, y eso cambia todo, porque cuando tienes control de ti, dejas de ser controlado por el mundo. La gente cree que la disciplina te encierra, pero en realidad te abre puertas, te libera del caos, de la procrastinación, de la indecisión, te libera de vivir apagando incendios emocionales todos los días, te da espacio mental, claridad y poder. El caos consume tu energía, el orden la multiplica, y cuando multiplicas tu energía, empiezas a tener más que tiempo, tienes dirección. Mucha gente vive corriendo pero sin avanzar, se levantan tarde, apurados, frustrados, siempre llegando al final del día con la sensación de no haber hecho nada importante, pero cuando dominas tus mañanas ya no vives reaccionando, vives creando, empiezas a tener intención, y cuando actúas con intención, cada hora tiene propósito. Eso es algo que la disciplina enseña sin palabras, el valor del propósito, porque no puedes mantenerte constante en algo que no tiene significado para ti. La disciplina sin propósito se vuelve tortura, pero cuando entiendes el por qué, el cómo, se vuelve más fácil. Por eso muchas personas abandonan sus hábitos, porque no están conectadas con el propósito detrás de ellos, se enfocan en lo que deben hacer, pero no en para qué lo hacen, y cuando pierdes el para qué, cualquier obstáculo parece enorme, pero cuando sabes por qué te levantas, por qué entrenas, por qué estudias, por qué cuidas tu energía, entonces todo adquiere sentido, la incomodidad deja de ser sufrimiento, y se convierte en parte del camino, y es ahí donde aparece la paz, esa paz que no viene de la ausencia de problemas, sino de la claridad interior, porque cuando vives con propósito, ya no te afecta tanto lo que pasa afuera, dejas de sentir que todo el mundo tiene poder sobre ti, y ese es uno de los mayores regalos de la disciplina, te devuelve el control emocional. Cuando eres indisciplinado, eres reactivo, te enojas fácil, te frustras rápido, te distraes con facilidad, pero cuando entrenas tu mente cada mañana, cuando eliges lo que te fortalece, desarrollas algo mucho más grande que la productividad,
desarrollas presencia, y la presencia es poder, es la capacidad de estar completamente aquí en este instante, sin ser arrastrado por el pasado ni por la ansiedad del futuro. Esa es la verdadera maestría, estar donde tus pies están. Cada mañana te ofrece esa oportunidad, centrarte, alinearte, reconectar con tu propósito, y cuando haces eso todos los días, empiezas a notar cómo cambia tu entorno, tu energía cambia, y las personas lo sienten, tus conversaciones se vuelven más profundas, tus relaciones más sanas, tus decisiones más coherentes, porque ya no actúas desde el desorden, sino desde la intención. La disciplina no solo te mejora a ti, mejora todo lo que tocas, porque cuando tú estás en equilibrio, irradias equilibrio, cuando tú estás en calma, generas calma, y cuando tú estás enfocado, inspiras enfoque en los demás. Tu entorno es un reflejo de tu estado interno. Si hay caos afuera, normalmente hay caos dentro, pero cuando ordenas tu mundo interior, el exterior empieza a alinearse por consecuencia. No es magia, es energía, el orden vibra distinto, y la gente que está perdida, confundida, sin dirección, empieza a notar esa diferencia, empiezan a acercarse, a preguntarte cómo lo haces, y tú te das cuenta de que, sin proponértelo, te has convertido en una fuente de inspiración. Eso no significa que debas ser perfecto, significa que estás presente, consciente, despierto, y eso en un mundo dormido, ya es revolucionario. La disciplina bien entendida, no te convierte en alguien rígido o inflexible, te convierte en alguien libre, estable y en paz, porque ya no necesitas que todo salga bien para sentirte bien. Tu bienestar deja de depender de las circunstancias, y empieza a depender de tu coherencia interna, y ahí es donde empieza la verdadera transformación, cuando tu felicidad deja de ser reactiva y se vuelve proactiva, cuando no esperas a que algo pase para sentirte en calma, sino que creas la calma con tu propia presencia, cuando tu rutina deja de ser una lista de tareas, y se convierte en un ritual sagrado. Eso es lo que la disciplina puede hacer, convertir lo ordinario en extraordinario, porque cuando actúas con intención, hasta lo más simple se vuelve poderoso. Una ducha matutina se convierte en una meditación, un desayuno se convierte en un acto de gratitud, un entrenamiento se convierte en una conversación contigo mismo, y de pronto, te das cuenta de que no necesitas tanto para sentirte pleno, porque la plenitud no está en lo que tienes, está en lo que eliges sostener, y cuando sostienes coherencia, el alma descansa. A veces creemos que necesitamos más motivación, pero lo que realmente necesitamos es más silencio, porque en el silencio de la mañana, sin distracciones, sin demandas, sin ruido, encuentras respuestas que durante el día se pierden. Ahí recuerdas quién eres, hacia dónde vas y por qué empezaste, y si repites ese encuentro contigo cada día, se vuelve imposible perderte. La disciplina no es solo una práctica, es una forma de relación contigo mismo, una relación de respeto, de compromiso, de amor, sí, de amor, porque nadie se disciplina desde el odio, solo desde el amor. El odio puede empujarte por un tiempo, pero el amor te sostiene toda la vida, y cuando te disciplinas desde el amor propio, desde el deseo de ser tu mejor versión, no necesitas forzarte, lo haces porque lo mereces. Por eso cuando empieces a sentir que te cuesta, no te castigues, recuerda por qué lo haces, recuerda que no se trata de controlar todo, sino de vivir con intención, que cada mañana que te cumples es una promesa cumplida a tu futuro, y ese futuro no se construye de saltos gigantes, sino de pasos firmes, uno cada día, uno cada mañana, uno cada decisión. La disciplina es eso, amor en acción, amor por tu visión, por tu paz, por tu destino, y cuando amas lo suficiente tu propósito, ya no necesitas que nadie te empuje, el impulso viene de dentro. Llega un momento en que comprendes que la disciplina ya no es una herramienta para lograr cosas, sino una forma de vivir en conexión con lo que realmente eres. Ya no la practicas para alcanzar metas, sino para mantenerte en equilibrio. Ya no la usas para demostrar nada, sino para recordarte quién eres, porque lo que al principio fue esfuerzo, después se vuelve naturaleza, y lo que fue control, se transforma en fluidez. Cuando alcanzas ese punto, descubres algo profundo. La disciplina y la espiritualidad son la misma cosa, solo con distintos nombres. La espiritualidad no es huir del mundo, es vivir en él con conciencia, no es aislarte de la realidad, es actuar desde la verdad, y la disciplina es exactamente eso, actuar con intención, con presencia, con respeto por el momento. Cada vez que eliges hacer lo correcto en lugar de lo fácil, estás honrando algo sagrado dentro de ti.
Cada vez que eliges silencio sobre distracción, estás fortaleciendo tu conexión con lo eterno. Cada vez que cumples contigo, estás practicando una forma de oración silenciosa, el lenguaje del alma comprometida con su propósito, porque la verdadera oración no siempre son palabras. A veces es acción, a veces es levantarte cuando nadie te ve, cumplir cuando nadie te exige, avanzar cuando nadie te aplaude. Ahí, en esos momentos de intimidad contigo mismo, ocurre lo que los demás llaman transformación, y es una transformación que no grita, que no presume, que no necesita reconocimiento. Es una transformación silenciosa, pero irreversible, porque cuando te disciplinas desde el alma, no hay vuelta atrás. Ya no puedes vivir dormido, porque has probado lo que es estar despierto. Ya no puedes vivir en el caos, porque has experimentado el poder del orden. Ya no puedes vivir huyendo, porque ahora sabes cómo enfrentarte a ti mismo. Esa es la verdadera libertad, no la que busca escapar, sino la que se atreve a permanecer presente, permanecer fiel, permanecer consciente, y entonces entiendes algo que cambia tu percepción de todo. La disciplina no era el fin, era el medio para recordarte que tú siempre tuviste el poder de elegir, el poder de crear, el poder de cambiar, el poder de empezar una y otra vez, tantas veces como haga falta, porque no hay derrota cuando decides volver, no hay fracaso cuando eliges aprender, no hay pérdida cuando eliges conciencia. Muchos buscan la motivación, pocos buscan el dominio, pero el dominio de uno mismo es el arte más alto que puede alcanzar el ser humano. Dominar la mente, no con represión sino con comprensión, dominar el cuerpo, no con exigencia, sino con respeto, dominar el tiempo, no con obsesión sino con propósito, y cuando logras eso, te das cuenta de que todo lo externo empieza a reflejar ese orden interno, tu entorno se pacifica, tus relaciones mejoran, tus decisiones fluyen, tu energía se limpia, porque el universo responde al estado en el que vibras, no al que deseas, y cuando vibras en coherencia, todo lo demás se alinea. No es casualidad que las personas disciplinadas irradien serenidad, no es por su rutina o su horario, es porque han aprendido a no traicionarse, y no hay paz más grande que esa, la de saber que eres fiel a ti mismo. Cuando llegas a ese punto, ya no compites, no porque no quieras ganar, sino porque ya no necesitas compararte. Tu enfoque cambia, de demostrar, a contribuir, de impresionar, a inspirar, de alcanzar a compartir, porque la disciplina te enseña algo que el ego no entiende, que el verdadero éxito no está en lo que consigues, sino en lo que te conviertes mientras lo consigues, y cuando te conviertes en alguien íntegro, presente, coherente, todo lo demás es consecuencia. Ya no persigues la abundancia, la atraes, ya no buscas el respeto, lo emanas, ya no intentas controlar la vida, fluyes con ella, y ese fluir no es pasividad, es maestría, es saber cuándo actuar y cuándo soltar, cuándo empujar y cuándo descansar, cuándo insistir y cuándo confiar, porque el dominio de uno mismo no es rigidez, es ritmo, es entender el compás de la vida y saber moverte con él, es despertar cada día con la intención de hacerlo mejor, no para ser perfecto, sino para estar presente. La disciplina, cuando se eleva a ese nivel, se vuelve espiritualidad práctica, ya no es una carga, es una comunión diaria con tu propósito. Cada amanecer se convierte en un altar, cada acción, en una ofrenda, cada logro, en una consecuencia natural de haber vivido en coherencia, y ahí en ese punto, te das cuenta de que todo el camino, los sacrificios, los madrugones, los silencios, las caídas, valía la pena, porque no estabas entrenando solo para tener éxito, estabas entrenando para despertar, despertar al poder de la presencia, despertar al valor del compromiso, despertar al amor que hay en la disciplina, y entonces comprendes que no hay final, que la disciplina no es un destino, sino una manera de caminar, una forma de vivir despierto en un mundo que aún duerme. Cada mañana sigue siendo una oportunidad, una nueva página, un nuevo comienzo, y no importa cuántas veces te pierdas, mientras sigas regresando al origen, a ti, porque tú eres el principio y el final de tu transformación, tu primera promesa y tu último compromiso. Así que cuando suene el despertador mañana, recuerda, no estás despertando solo para enfrentar un nuevo día, estás despertando para volver a encontrarte contigo, para mirarte en silencio y decir, aquí estoy otra vez, dispuesto a cumplir. Porque la disciplina no es solo una elección, es una declaración silenciosa de amor propio, es tu alma diciéndole a la vida, estoy listo.